Aquella mañana gris, el multimillonario llegó al cementerio antes de la hora habitual, impulsado por una inquietud que no supo nombrar. La muerte de su hijo ya no era un shock reciente, pero seguía siendo un peso constante, una presión en el pecho que nunca cedía. Caminaba siempre con pasos calculados, como hacía en todo en la vida, intentando mantener el control incluso de su propio duelo. Cuando divisó a la joven arrodillada frente a la tumba, con dos niños idénticos aferrados a sus piernas, lo primero que sintió fue rabia. Aquella escena le parecía una invasión, casi una afrenta al dolor que creía exclusivamente suyo. Los niños estaban mal vestidos, sucios de tierra, y la mujer parecía exhausta, con ojeras profundas y un cansancio que no provenía solo de aquella mañana. Algo en esa imagen lo sacudió, aunque se resistiera a admitirlo. Había un silencio pesado allí, roto únicamente por el viento y la respiración contenida de los niños. Se detuvo a pocos metros, observando, sintiendo una irritación mezclada con una extraña sensación de reconocimiento que aún no tenía sentido. Cuando la mujer finalmente percibió su presencia, se levantó con dificultad, como quien carga el mundo sobre los hombros. Su mirada no era de desafío ni de súplica, sino la de alguien que ya había perdido demasiado como para tener miedo. Fue allí, en ese instante incómodo, cuando dijo quién era y por qué estaba allí, sin rodeos, sin drama. Contó que aquellos niños eran hijos del hombre enterrado en esa tumba y que él nunca había tenido el valor de contarle la verdad a su padre. El multimillonario sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, como si todo el control que había construido a lo largo de la vida hubiera fallado de una sola vez. Intentó negar, racionalizar, buscar fallas en aquella historia, pero los detalles que ella aportaba eran demasiado específicos para ser inventados. Las fechas, los hábitos del hijo, pequeños gestos que nadie más conocía. Mientras ella hablaba, los niños lo observaban en silencio, curiosos, sin entender la dimensión de aquel encuentro. Allí, frente a la lápida fría, comprendió que el duelo que creía dominar estaba incompleto. Había verdades enterradas junto con el cuerpo de su hijo. El multimillonario pasó el resto de aquella mañana intentando convencerse de que aún tenía el control, pero algo se había resquebrajado por dentro. Mientras la mujer hablaba, él no escuchaba solo palabras. Veía imágenes del hijo que creía conocer tan bien. Recordaba conversaciones interrumpidas, decisiones impuestas sin espacio para elegir. Por primera vez, percibió que quizá nunca había escuchado de verdad. La mujer no pedía nada, y eso lo desconcertaba. No había solicitudes de dinero ni intentos de acercamiento interesado, solo una presencia firme, casi resignada. Los niños apretaban con fuerza las manos de ella, como si ese contacto fuera el único ancla posible. Él sintió un impulso extraño, una mezcla de protección y posesión que intentó racionalizar como responsabilidad familiar. Aún así, había algo más profundo, un miedo silencioso a perder otra parte del hijo al que ya no podía alcanzar. Salió del cementerio con la incómoda sensación de que esa historia no terminaría allí. Horas después, ya en la oficina, el ambiente lujoso parecía aún más frío de lo habitual. Llamó a abogados, investigadores privados, personas acostumbradas a resolver problemas sin hacer preguntas. Se dijo a sí mismo que necesitaba confirmar los hechos, asegurarse de que no estaba siendo engañado. En el fondo, sin embargo, había una urgencia que no encajaba con su postura habitual. Los informes comenzaron a llegar rápidamente y cada confirmación era un golpe silencioso. El hijo realmente había mantenido aquella relación durante años. Las visitas ocultas, los gastos pagados en efectivo, el miedo constante de decepcionarlo. En lugar de culpa, el multimillonario sintió rabia, no hacia el hijo, sino hacia la mujer. En su lógica, había sido ella quien permitió aquel secreto, quien aceptó vivir al margen. Comenzó a construir, casi sin darse cuenta, una narrativa en la que ella era el eslabón débil, la amenaza al orden que creía poder restaurar. Y en ese razonamiento torcido, la idea de corregir la situación empezó a tomar forma. La mujer pasó el día intentando seguir la rutina, pero el encuentro en el cementerio no se le iba de la cabeza. Mientras preparaba el almuerzo sencillo para los niños, sentía un nudo constante en el estómago, como si algo estuviera a punto de derrumbarse. Sabía quién era aquel hombre, conocía el poder que cargaba en el nombre y en la postura, y eso la mantenía
mantenía en alerta. Nunca quiso dinero, nunca quiso disputa. Solo creía que los hijos tenían derecho a saber dónde estaba enterrado su padre. Los niños preguntaban poco, pero ella percibía en las miradas curiosas que algo había cambiado. No entendían, pero sentían la tensión en el aire. Intentó tranquilizarlos con cariño, aunque por dentro estuviera dominada por un miedo antiguo, el de ser considerada insuficiente, invisible, descartable. Aún así, había en ella una firmeza construida a lo largo de los años, fruto de decisiones difíciles y renuncias silenciosas. Mientras tanto, el multimillonario ya no pensaba en otra cosa que en los nietos. La idea de que aquellos niños llevaban su sangre empezó a mezclarse con una necesidad casi obsesiva de control. Analizaba fotos enviadas por los investigadores, observando detalles mínimos, intentando identificar rasgos del hijo en los rostros pequeños. El malestar crecía al imaginar a los niños viviendo lejos del estándar que él consideraba adecuado. En su mente, el amor era sinónimo de protección material, de oportunidades, de seguridad financiera. Todo lo que la madre ofrecía parecía demasiado pequeño, demasiado frágil. Poco a poco, empezó a convencerse de que estaba ante una elección moral: intervenir o permitir que los nietos siguieran una vida limitada. Esa convicción, construida sin escuchar a la mujer ni una sola vez, fue el primer paso hacia decisiones que él aún llamaba ayuda, pero que ya cargaban un peso sombrío. En los días siguientes, la mujer comenzó a percibir pequeñas señales de que algo estaba mal. Llamadas mudas al celular, un coche detenido demasiado tiempo en la esquina, preguntas extrañas hechas en la escuela de los niños. Nada explícito, nada que pudiera probarse, pero suficiente para inquietarla. Siempre había vivido con poco, pero con honestidad, y sabía reconocer cuando su vida estaba siendo observada desde afuera. Intentó convencerse de que era paranoia, fruto del miedo que aquel encuentro había despertado. Aún así, empezó a dormir mal, despertándose varias veces durante la madrugada para comprobar que los niños estuvieran bien. El simple acto de llevarlos a la escuela comenzó a pesar, como si cada despedida pudiera ser la última sin que ella lo supiera. No imaginaba hasta dónde aquel hombre podría llegar, pero sentía en el cuerpo que su silencio era más peligroso que cualquier confrontación directa. El multimillonario, por su parte, ya había decidido que necesitaba actuar rápido. Para él, el tiempo jugaba en contra de los niños. En reuniones discretas, abogados discutían posibilidades legales, vacíos, estrategias. Se hablaba de tutela, de abandono emocional, de incapacidad financiera, palabras frías usadas para justificar decisiones duras. Él escuchaba todo con atención, pero sin empatía. La mujer empezó a ser descrita en informes como inestable, vulnerable, potencialmente negligente. Cada adjetivo reforzaba la narrativa que necesitaba creer. No veía crueldad en lo que hacía, veía eficiencia. En su lógica, separar a esa madre de sus hijos era un sacrificio necesario, casi un mal menor. Y cuanto más se consolidaba esa idea, más se distanciaba de la memoria del hijo, el mismo hijo que había elegido amar a esa mujer en silencio. La trampa comenzó de forma casi imperceptible. Primero, una asistente social apareció sin aviso, diciendo que había recibido una denuncia anónima. La mujer intentó cooperar, mostró la casa sencilla pero limpia, la comida preparada con cuidado, los cuadernos de los niños organizados sobre la mesa. Aún así, sintió que ya existía un juicio silencioso en la mirada de aquella extraña. Días después, llegó la policía, haciendo preguntas vagas sobre un altercado en el barrio que apenas recordaba. Todo parecía inconexo, pero en el fondo, cada pieza estaba siendo colocada en su lugar por alguien con tiempo, dinero e influencia de sobra. La mujer empezó a entender que estaba siendo empujada hacia un rincón, lentamente, sin una posibilidad real de defensa. El miedo dejó de ser abstracto y pasó a tener peso, olor, presencia constante. Aún así, seguía despertándose temprano, preparando el desayuno de los hijos, intentando preservar algo de normalidad en aquel día que parecía extenderse indefinidamente. Cuando llegó la acusación formal, apenas logró comprender lo que estaba sucediendo. Un delito que no había cometido, sostenido por pruebas frágiles, testimonios comprados y silencios convenientes. El multimillonario acompañaba todo a distancia, justificándose a sí mismo que no tenía participación directa, que solo había permitido que la justicia
justicia siguiera su curso. En el fondo sabía que eso era mentira. Los niños vieron a su madre ser llevada, confundidos, llorando, llamándola mientras manos firmes los apartaban. Aquella escena los marcó a todos de formas distintas. Para ella fue el instante en que sintió que el mundo se derrumbaba por completo. Para los niños fue el comienzo de una ausencia que no sabrían nombrar. Y para el multimillonario, aunque intentara negarlo, fue el momento en que cruzó una línea de la que no había retorno. La prisión fue un choque físico y emocional que ella nunca olvidó. El olor metálico de las rejas, el ruido seco de las puertas cerrándose, la mirada desconfiada de las otras mujeres crearon una sensación inmediata de desamparo. Aquella primera noche apenas logró respirar bien, sintiendo el cuerpo temblar sin control. El pensamiento en los hijos era constante, casi asfixiante, como si el pecho fuera demasiado pequeño para contener la angustia. Se repetía a sí misma que todo aquello era un error, que la verdad saldría pronto. Pero el tiempo allí dentro parecía obedecer otras reglas, más lentas y crueles. Cada minuto era una prueba de resistencia. Se aferraba a los recuerdos más simples, el olor del cabello de los niños, su risa por la mañana, como quien se aferra a algo sólido en medio de un naufragio. Afuera, el multimillonario asumió rápidamente la custodia de los nietos. La casa enorme se llenó de juguetes caros, habitaciones impecables y una rutina planificada al detalle. Nada faltaba en términos materiales: profesores particulares, médicos renombrados, ropa a medida. Aún así, había un silencio extraño en los pasillos. Los niños lloraban por la noche, llamaban a la madre, preguntaban cuándo volvería. Él respondía con frases vagas, prometiendo visitas que nunca ocurrían. Se convencía de que el tiempo se encargaría de borrar aquel dolor. En el fondo, sin embargo, había una incomodidad persistente, una sensación de que algo esencial estaba fuera de lugar. Veía en los ojos de los niños una tristeza a la que ningún dinero parecía llegar, pero elegía ignorarla, creyendo que la disciplina y el confort sustituirían el afecto perdido. Los primeros meses de prisión fueron los más difíciles para ella. La realidad tardó en asentarse y la esperanza aún venía en olas cortas, seguidas de caídas bruscas. Cada audiencia aplazada era como un golpe silencioso. Intentaba mantenerse firme, evitando conflictos, observando más de lo que hablaba. Aprendió rápido que sobrevivir allí exigía discreción y fortaleza emocional. Por la noche, cuando el ruido disminuía, la añoranza de los hijos se volvía casi insoportable. Se preguntaba si comían bien, si dormían tranquilos, si aún recordaban su rostro. No había respuestas, solo el vacío. Aún así, se negaba a endurecerse por completo. Guardaba la esperanza como algo frágil, pero vivo, escondido en algún rincón del pecho. En la mansión, los niños comenzaron a adaptarse a la nueva rutina, pero no sin marcas. Aprendieron pronto a no preguntar demasiado, a no llorar en voz alta, a obedecer reglas rígidas. El multimillonario exigía excelencia en todo, creyendo que eso los haría fuertes. Veía resultados en las calificaciones, en los elogios de los profesores, en los comportamientos disciplinados. Lo que no veía o no quería ver eran las miradas vacías, las noches de insomnio, los dibujos donde figuras pequeñas aparecían siempre solas. Los niños comenzaron a llamar al abuelo papá por orientación de los adultos de la casa, pero aquello les resultaba extraño incluso a ellos. Había una sensación constante de falta, algo que no sabían explicar, pero que cargaban como un peso invisible desde el día en que fueron separados de la madre. Con el paso de los años, la prisión dejó de ser solo un lugar físico y pasó a ser un estado constante dentro de ella. El cuerpo se acostumbró a la rutina dura, pero la mente nunca se rindió por completo. Trabajó en la cocina, luego en la lavandería, siempre evitando llamar la atención. Las otras internas la veían como alguien diferente, no por fragilidad, sino por una quietud firme, casi obstinada. Nunca habló mucho sobre el delito, solo decía que no era culpable. Guardaba cartas que escribía a los hijos y nunca pudo enviar, dobladas con cuidado y escondidas entre pocos objetos personales. Escribir era la forma que encontró de seguir siendo madre, incluso a la distancia. Cada palabra era escrita como si pudiera atravesar muros, tiempo y silencio. Eso la mantenía viva cuando todo a su alrededor parecía empujarla al olvido. En la casa del multimillonario, los niños crecieron
demasiado rápido. Aprendieron a hablar poco de sentimientos y mucho de rendimiento. Las conversaciones giraban en torno a metas, resultados, expectativas. El abuelo creía estar formando hombres fuertes, preparados para el mundo. Lo que no percibía era el esfuerzo constante de ambos por parecer completos cuando, por dentro, se sentían rotos. Uno de ellos comenzó a tener crisis de ansiedad ocultas. El otro se cerró aún más, casi sin demostrar emociones. Ningún adulto de la casa parecía dispuesto a ver aquello como dolor. Para ellos era solo adaptación. El multimillonario veía a los nietos como una extensión de su propio legado, y esa idea, aunque nunca dicha en voz alta, moldeaba todas las decisiones. El afecto seguía siendo sustituido por control, como si eso fuera suficiente. El tiempo pasó sin pedir permiso, y ella envejeció dentro de la prisión, no solo en el rostro, sino en la forma de moverse, de observar a las personas. Aprendió a leer silencios, a identificar peligros sutiles, a proteger su propia dignidad en un entorno que constantemente intentaba arrancársela. En fechas que recordaban cumpleaños o festivos, el cuerpo reaccionaba antes que la mente, trayendo un dolor súbito en el pecho. Calculaba mentalmente la edad de los hijos, imaginando cómo estarían, en qué tipo de personas se estarían convirtiendo. Nunca dejó de creer que algún día explicaría todo mirándolos a los ojos. Esa esperanza no era grandiosa, era simple y persistente, como una pequeña llama que se negaba a apagarse, incluso rodeada de viento por todos lados. El multimillonario, por otro lado, comenzó a sentir el peso de sus propias elecciones de forma silenciosa. La salud ya no respondía como antes, y las noches pasaron a estar pobladas de recuerdos incómodos. Soñaba con el hijo, siempre distante, siempre en silencio. Al despertar, caminaba por la casa enorme y percibía que, a pesar de llena, parecía demasiado vacía. Los niños ya no eran pequeños, y la obediencia automática empezaba a dar paso a un distanciamiento frío. Hacían todo correctamente, pero había algo entre ellos que no se conectaba. Intentaba convencerse de que aquello era solo una fase de la adolescencia, pero una inquietud crecía. Por primera vez se instaló una duda real. ¿Y si había confundido autoridad con cuidado, control con amor? El día en que ella salió de prisión llegó sin solemnidad alguna. Ninguna música, ningún discurso, solo un portón abriéndose y un mundo que ya no era el mismo. Llevaba una bolsa sencilla con pocas ropas y cartas antiguas que nunca había enviado. El cuerpo estaba más cansado, pero la postura seguía firme. Al pisar afuera, sintió una mezcla de alivio y miedo, como si la libertad fuera al mismo tiempo un regalo y una amenaza. El sol parecía distinto, más fuerte de lo que recordaba. Respiró hondo, intentando ubicarse en ese presente que había avanzado sin ella. Todo lo que quería, todo lo que la mantuvo viva durante tantos años, era reencontrarse con los hijos. Incluso sin saber si aún la reconocerían, sabía que tenía que intentarlo. Mientras tanto, los niños, ahora jóvenes adultos, llevaban vidas aparentemente exitosas, estudiaban en las mejores instituciones, tenían viajes internacionales y un futuro trazado con antelación. Por fuera eran ejemplos de éxito. Por dentro cargaban una inquietud constante, un vacío que nunca supieron explicar. No hablaban de la madre porque aprendieron pronto que ese tema causaba incomodidad. Había una versión oficial de la historia, repetida tantas veces que casi se había convertido en verdad. Aún así, pequeños destellos insistían en surgir. Un recuerdo difuso de manos cálidas, de una voz tranquila cantando en voz baja, de un olor familiar que no lograban asociar a un rostro. Esos fragmentos los confundían y al mismo tiempo los inquietaban, como si algo importante hubiera quedado atrás sin explicación. La primera noche en libertad fue extraña para ella. Durmió poco, asustada por los sonidos de la calle, por la ausencia de las rutinas rígidas que imponía la prisión. Cada ruido parecía una advertencia, cada silencio parecía demasiado grande. Al despertar, sintió un peso conocido en el pecho, pero también una determinación nueva. No tenía dinero, contactos importantes ni influencia. Solo tenía la verdad y la memoria de lo que había vivido. Pasó la mañana organizando documentos antiguos, resoluciones judiciales, todo lo que había guardado a lo largo de los años como prueba de su propia inocencia. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que ya no podía postergar más. Esa era
era la única oportunidad de recuperar lo que le había sido arrancado. Incluso con miedo, decidió que enfrentaría el pasado de frente. En la mansión, el multimillonario recibió la noticia de su liberación de forma seca, a través de un informe breve. Intentó mantener la expresión neutra, pero sintió una incomodidad inmediata. Aquella mujer, a la que creía haber enterrado en el pasado, estaba de vuelta. Por primera vez, percibió que algunas decisiones no tenían fecha de vencimiento. Intentó convencerse de que nada cambiaría, de que los nietos ya eran adultos y la situación estaba consolidada. Aún así, algo empezó a desajustarse. Pasó el día inquieto, evitando encuentros, cancelando compromisos. La idea de que la verdad pudiera salir a la luz comenzó a amenazar la imagen que había construido con tanto cuidado. Y aunque no lo admitiera, un miedo silencioso empezó a crecer, el de finalmente ser visto como realmente era. Ella empezó despacio, sabiendo que cualquier paso en falso podría cerrar puertas antes incluso de abrirse. Buscó defensores públicos, organizaciones pequeñas, personas acostumbradas a escuchar historias difíciles sin prometer milagros. En cada conversación necesitaba revivir lo ocurrido, explicar detalles que aún dolían, responder preguntas que parecían dudar de su propia existencia como madre. Hubo días en que salió de salas frías con ganas de desistir, sintiéndose pequeña frente a un sistema que ya la había aplastado una vez. Aún así, algo había cambiado. Ya no era la mujer asustada llevada, esposada años atrás. Había en ella una resistencia construida en el dolor, una claridad que venía de la supervivencia. Cada no que escuchaba no borraba la certeza de que la verdad existía y de que alguien en algún momento tendría que escucharla. Los hijos comenzaron a sentir una inquietud distinta, más intensa que antes. Uno de ellos encontró, por casualidad, un documento antiguo mal guardado en un archivo de la casa, con un nombre que reconoció de inmediato. La fecha no coincidía con la versión que siempre les habían contado. Eso le martilló la cabeza durante días. El otro notó el cambio en el comportamiento del abuelo, más cerrado, más defensivo, reaccionando con irritación a preguntas simples. Por primera vez, ambos hablaron entre sí sobre la madre, no como un tema prohibido, sino como una ausencia que necesitaba ser comprendida. No tenían pruebas, solo la sensación de que algo importante les había sido ocultado, y esa sensación empezó a crecer, creando grietas en la narrativa sólida que había sostenido sus vidas hasta entonces. El multimillonario, por más que intentara ocultarlo, no lograba controlar la creciente sensación de que el castillo de mentiras que había construido se estaba desmoronando poco a poco. Con cada conversación extraña entre los niños, con cada mirada desconfiada, el peso de la verdad parecía mayor. Sabía que el tiempo jugaba en su contra. En el fondo, sentía que tarde o temprano todo lo que había hecho para separar a los hijos de la madre saldría a la luz. Intentó convencerse de que nada cambiaría, de que su autoridad y los años de control pesarían más. Pero cada vez que los niños empezaban a hacer preguntas o cuando los veía más distantes, la presión aumentaba. Sabía que quizá ya era demasiado tarde para evitar que las piezas encajaran y que el pasado fuera revelado de forma irrefutable. Ella, por su parte, empezó a sentir que el terreno estaba más fértil para su lucha. Un abogado más experimentado se acercó, dispuesto a ayudar basándose en nuevas evidencias que iban surgiendo, cosas que hasta entonces no habían sido observadas con la debida atención. El sistema que la había aplastado comenzaba a mostrar grietas, pequeñas señales de que había espacio para cuestionar, y, finalmente, la posibilidad de reencontrarse con los hijos parecía al alcance, no de forma mágica, sino a través de la fuerza de la verdad y de la paciencia acumulada a lo largo de los años. Sabía que el camino aún sería arduo, pero la libertad y el reencuentro con los hijos eran algo más palpable de lo que jamás habían sido. Finalmente, llegó el día del reencuentro, pero no de la forma que ella había imaginado. Después de tanto tiempo, los hijos ya no eran niños, y ella misma se veía diferente, marcada por un peso invisible que temía que los alejara aún más. La primera vez que los vio fue en una oficina, con sus rostros ya adultos y expresiones endurecidas por la vida que habían llevado lejos de ella. Estaban allí, pero no como ella
ella había soñado. No hubo alivio inmediato ni abrazos efusivos como los que había imaginado tantas veces. El silencio fue pesado, pero los ojos de ellos la observaban con una mezcla de curiosidad e incredulidad. Sabía que, a lo largo de los años, había perdido más que tiempo. Había perdido la confianza, la oportunidad de ser la madre que tanto quería ser. Pero también sabía que era su momento de reconstruir, no con palabras vacías, sino con la verdad que siempre había guardado dentro de sí. El multimillonario estaba presente, como una sombra fría, observándolo todo desde lejos. Nunca imaginó que el encuentro se daría de esa manera. Se sentía fuera de lugar, impotente ante lo que ocurría. La reacción de los nietos no fue de gratitud ni de rabia, sino una mezcla de desconfianza y un dolor profundo que no sabía cómo manejar. Cuando los niños comenzaron a preguntar, sus palabras sonaron vacías. Intentaba justificar sus acciones hablando de protección, de lo que creía que era mejor para ellos, pero cada frase parecía fallida. Los ojos de los niños lo miraban con una claridad que él no lograba comprender. Querían más que explicaciones. Querían que fuera el hombre que les fue negado, el abuelo que debería haber sido, pero no fue. Y por primera vez, el multimillonario entendió la verdadera magnitud de lo que había perdido. El reencuentro no terminó allí, y eso fue lo que más les dolió a todos. No hubo cierre inmediato ni respuestas listas. Después de aquella reunión, cada uno volvió a su lugar cargando un peso nuevo. Ella salió con la sensación de haber abierto una herida que aún sangraría por mucho tiempo. Aún así, algo dentro de ella estaba en paz por primera vez. Había sido vista, había hablado, había existido ante sus propios hijos, no como una imagen distorsionada, sino como alguien real, con fallas, dolor y verdad. Eso no borraba los años perdidos, pero rompía el silencio que la mantuvo separada de ellos durante tanto tiempo. Por primera vez desde la prisión, durmió sintiendo que el día siguiente podría, de hecho, traer algo distinto. Los hijos comenzaron a cuestionar todo lo que siempre habían aceptado como verdad. Pequeños detalles empezaron a encajar y otros comenzaron a incomodar aún más. Hablaron entre ellos durante horas, recordando situaciones extrañas, frases interrumpidas, prohibiciones que nunca habían entendido. La imagen del abuelo, antes incuestionable, empezó a resquebrajarse, no por odio inmediato, sino por decepción. Se dieron cuenta de que habían sido criados dentro de una narrativa conveniente, moldeada para mantener el control y evitar conflictos. Eso dolía más que cualquier mentira simple. Por primera vez sintieron rabia no hacia la madre, sino hacia el silencio impuesto sobre ellos. Y esa rabia venía acompañada de una tristeza profunda por todo lo que no habían vivido juntos. Ella siguió viviendo con pasos pequeños, respetando el tiempo que sabía que los hijos necesitarían. No los presionó, no intentó ocupar un espacio que ya no era el mismo. Enviaba mensajes cortos, a veces solo deseando un buen día, otras contando algo sencillo de su rutina. Cada respuesta, aunque breve, era recibida como un avance silencioso. Había días en que no llegaba nada, y en esos sentía volver el dolor antiguo, pero ahora sin desesperación. Había aprendido a esperar. Lo que la movía ya no era la urgencia, sino la constancia. Sabía que reconstruir no era un gesto grandioso, sino la suma de presencias pequeñas y honestas. El multimillonario comenzó a percibir el aislamiento crecer a su alrededor. Los nietos ya no lo buscaban como antes, evitaban largas conversaciones y empezaron a tomar decisiones propias. Intentó recuperar el control ofreciendo más comodidad, más ventajas, pero eso ya no funcionaba. Por primera vez sintió que el dinero no resolvía lo que estaba en juego. Las noches se hicieron más largas y el silencio de la casa empezó a incomodarlo de verdad. Comenzó a revisar mentalmente elecciones antiguas, recordando cada vez que impuso su voluntad al hijo. La culpa, que siempre había mantenido a distancia, empezó a acercarse sin pedir permiso. Los hijos decidieron juntos buscar documentos por su cuenta. Ya no querían versiones filtradas ni respuestas convenientes. Revisaron registros antiguos, hablaron con personas que habían trabajado en la casa durante años y que nunca tuvieron voz. Poco a poco, la historia empezó a armarse de forma dolorosa, pero coherente. Las fechas coincidían, las decisiones judiciales parecían extrañas, los testimonios forzados. Ya no era solo una sensación,
razón. Había indicios claros de manipulación. Ese proceso no trajo alivio inmediato, solo un cansancio profundo. Comprendieron que habían crecido dentro de una estructura que los protegió de muchas cosas, pero los hirió en silencio. La rabia comenzó a compartir espacio con la tristeza, y ambas venían acompañadas de un sentimiento nuevo, la necesidad de elegir por sí mismos, por primera vez. Ella fue llamada a una nueva conversación, esta vez sin intermediarios. El encuentro ocurrió en un lugar sencillo, sin formalidades, y eso la dejó más tranquila. Los hijos llegaron tensos, pero dispuestos a escuchar. Ella habló con cuidado, sin exageraciones, sin intentar convencer, simplemente contando lo que vivió aquel día en que fue llevada, lo que sintió al ser separada de ellos. No pidió perdón ni hizo acusaciones directas. Habló de la añoranza, de la culpa por no haber logrado protegerlos, de noches en las que casi desistió. Los hijos escucharon en silencio, percibiendo que aquella mujer no necesitaba probar nada. La verdad estaba allí, cruda, humana, imposible de ensayar, y eso empezó a romper algo dentro de ellos. Después de aquel encuentro, ella volvió a casa sintiendo el cuerpo pesado, pero la mente más ligera de lo que había estado en décadas. No había garantías ni promesas claras, pero algo había cambiado en la forma en que los hijos la miraron. Por primera vez, no fue vista como un problema a explicar, sino como alguien que había sufrido pérdidas reales. Se sentó sola en la cocina sencilla y dejó que el llanto viniera, sin prisa, sin culpa. No era desesperación, era alivio mezclado con cansancio. Sabía que reconstruir vínculos llevaría tiempo, quizá años, quizá nunca sería completo. Aún así, aquel día ya había valido la pena. Por primera vez desde la prisión, sintió que su historia no terminaría en el silencio. Los hijos comenzaron a alejarse gradualmente del abuelo, no por venganza, sino por necesidad emocional. Necesitaban espacio para entender quiénes eran fuera de su sombra. Cada conversación con él se volvía más difícil, cargada de tensiones que antes no existían. El multimillonario percibía ese cambio, pero no sabía cómo reaccionar sin recurrir al control que siempre había usado. Intentó imponer límites, luego negociar, pero nada parecía funcionar. Por primera vez se sintió verdaderamente solo, no porque estuviera abandonado, sino porque las personas a su alrededor ya no aceptaban ser conducidas por miedo o dependencia. Esa soledad empezó a cobrar un precio alto, físico y emocional, que ya no podía ignorar. El proceso de reconstrucción entre ella y los hijos no fue lineal. Hubo pequeños avances seguidos de retrocesos dolorosos. A veces, una conversación fluía durante horas. Otras, el silencio se extendía por días. Ella aprendió a no interpretar cada pausa como rechazo. Sabía que ellos estaban reaprendiendo a sentir, algo que nunca se les permitió de forma segura. En algunos momentos los hijos mostraban rabia, hacían preguntas duras, cuestionaban por qué ella no había logrado luchar más. Ella escuchaba todo sin defenderse, entendiendo que ese dolor también era fruto de la separación. Cada diálogo difícil era, al mismo tiempo, una herida abierta y un paso necesario para que algo verdadero pudiera nacer entre ellos. El multimillonario comenzó a enfermar de forma más visible. Las consultas médicas se hicieron frecuentes y el cuerpo empezó a dar señales claras de desgaste. Por primera vez, no lograba ignorar sus propios límites. Las noches estaban pobladas de pensamientos que nunca había permitido antes. Recordaba al hijo de niño, las decisiones tomadas sin diálogo, las oportunidades de escucha que eligió no aprovechar. La imagen de sí mismo como proveedor comenzó a derrumbarse, revelando a alguien que confundió amor con dominio. Esa constatación no vino acompañada de redención inmediata, sino de un vacío profundo. Percibió que había conquistado casi todo, menos la capacidad de ser recordado con afecto genuino. Los hijos decidieron juntos buscar ayuda profesional para entender el impacto de todo lo que habían vivido. Ya no querían cargar con esa confusión solos. Durante las sesiones comenzaron a percibir cuánto de sus elecciones, miedos y dificultades emocionales estaba ligado a la infancia controlada que tuvieron. Hablar de la madre seguía siendo difícil, pero ya no estaba prohibido. Poco a poco, aceptaron que era posible amar más de una verdad al mismo tiempo, sin tener que elegir bandos. Esa comprensión no borraba el dolor, pero lo hacía menos asfixiante. Por
Por primera vez, comenzaron a sentir que podían construir una identidad propia, no basada en expectativas impuestas, sino en decisiones conscientes. Ella acompañaba todo a distancia, respetando los límites que los hijos marcaban. No intentaba insertarse en todos los espacios, no exigía presencia constante. Aprendió, con la prisión, que el amor también es saber esperar. En pequeños gestos mostraba que estaba allí. Un mensaje recordando una cita importante, un cuidado silencioso cuando percibía que uno de ellos estaba sobrecargado. Cada respuesta, aunque breve, era una señal de que el vínculo se estaba reconstruyendo, aunque de forma frágil. No buscaba compensar el pasado, solo estar presente en el ahora. Y esa postura, sencilla y firme, empezó a crear una confianza que nunca pudo construirse antes. Con el tiempo, los encuentros entre ella y los hijos comenzaron a darse con mayor naturalidad. No eran frecuentes ni largos, pero eran reales. Tomaban un café sencillo, caminaban por lugares comunes, hablaban de cosas del presente. Ella percibía el esfuerzo de ellos por permanecer allí, incluso cuando las emociones apretaban. A veces, uno de ellos se cerraba de repente y ella respetaba, no insistía, no exigía. Aprendió que la confianza no se pide, se construye. Cada encuentro terminaba sin promesas, pero también sin la sensación de pérdida que antes dominaba todo. Aquello era nuevo para todos, y precisamente por eso exigía cuidado, paciencia y verdad. El multimillonario observaba esa aproximación desde lejos, con un sentimiento que mezclaba miedo y arrepentimiento. Ya no tenía el mismo poder sobre las decisiones de los nietos, y eso lo dejaba expuesto. Intentó conversar, pedir comprensión, explicar lo que hizo como un intento de proteger, pero sus palabras sonaban vacías frente a los hechos que salían a la luz. Por primera vez, percibió que justificar no era lo mismo que reparar. El control, que siempre fue su principal herramienta, ahora se mostraba inútil. Y esa impotencia lo obligó a enfrentar algo que siempre evitó: la posibilidad de haber causado daños irreversibles a las personas que decía amar. Ella empezó a reconstruir su propia vida fuera del eje del dolor, algo que nunca creyó posible. Consiguió un trabajo sencillo, con salario bajo, pero que le devolvía una rutina digna. Cada pequeña conquista tenía un valor enorme, justamente porque no venía acompañada de favores ni de control. Sentía orgullo de pagar sus propias cuentas, de volver a casa cansada por un esfuerzo honesto. Los hijos percibieron ese cambio poco a poco, no como un discurso, sino como presencia concreta. Ella no necesitaba probar nada. La coherencia entre lo que decía y lo que hacía hablaba por sí sola. Eso ayudó a disolver lentamente la imagen frágil que durante años intentaron imponerle. Los hijos comenzaron a confrontar al abuelo con mayor firmeza. No gritaban ni amenazaban, pero hacían preguntas directas, difíciles de esquivar. Querían saber por qué se tomaron ciertas decisiones, por qué desaparecieron documentos, por qué nadie nunca consideró su derecho a conocer la verdad. El multimillonario intentaba responder, pero se perdía en justificaciones antiguas. Por primera vez percibió que no estaba hablando con niños moldeables, sino con adultos que exigían respeto. Cada conversación dejaba claro que algo se había roto de forma definitiva. El vínculo basado en la autoridad ya no se sostenía, y él no tenía herramientas emocionales para construir otro tipo de relación. Ella notó que, poco a poco, los hijos comenzaban a permitirse sentir cosas que antes bloqueaban. Uno de ellos habló del miedo por primera vez. El otro admitió sentir culpa por haber aceptado una versión cómoda de la historia durante tanto tiempo. Ella escuchó sin interrumpir, sin intentar aliviar el peso de lo que decían. Sabía que esas confesiones no pedían consuelo inmediato, solo espacio. En ciertos momentos, el silencio entre ellos decía más que cualquier explicación larga. Para ella, eso ya era una forma de reparación. No borraba el pasado, pero mostraba que el presente estaba siendo construido con honestidad, algo que nunca les fue ofrecido antes. El multimillonario empezó a enfrentar consecuencias que nunca imaginó. Algunos aliados antiguos se alejaron discretamente, incómodos con rumores e investigaciones que volvían a surgir. Procesos internos fueron reabiertos, no con el objetivo de castigo inmediato, sino de revisión. Sintió en carne propia lo que siempre ignoró en los demás: la fragilidad de una reputación sostenida por el silencio. Por primera vez tuvo un miedo real de perder no solo poder, sino el
poco vínculo que aún le quedaba con los nietos. Esa percepción no lo transformó de inmediato, pero lo puso frente a un espejo incómodo, donde ya no era posible fingir que todo había sido hecho por amor. El proceso judicial que cuestionaba la antigua condena de ella comenzó a avanzar lentamente, sin alarde. No hubo titulares ni promesas grandilocuentes, solo técnicos revisando documentos, testimonios reevaluados, vacíos quedando en evidencia. Ella acompañaba todo con cautela, sin crear expectativas exageradas. Ya había aprendido que la justicia no siempre avanza al ritmo del dolor humano. Aún así, cada pequeña confirmación de irregularidad era como recuperar un fragmento de su propia dignidad. Los hijos se enteraron del avance por terceros, y al percibir la magnitud de las manipulaciones, sintieron una mezcla de rabia y tristeza. La historia de la madre dejaba de ser solo emocional y pasaba a ser concreta, documentada, imposible de ignorar. El multimillonario intentó interferir, como siempre había hecho, pero encontró resistencias inéditas. Personas que antes obedecían sin cuestionar, ahora pedían distancia. El poder que creía absoluto ya no funcionaba de la misma manera. Por primera vez, comprendió que envejecer también significaba perder influencia. Eso lo dejó expuesto, vulnerable, algo que siempre temió. En conversaciones internas empezó a admitir, aunque de forma confusa, que quizá había ido demasiado lejos. No pedía perdón, pero ya no lograba sostener la certeza de estar en lo correcto. Esa fisura interna comenzó a corroer la imagen de hombre inquebrantable que había construido a lo largo de la vida. El avance del proceso sacó a la luz detalles que ella misma había intentado olvidar para sobrevivir. Releyó informes, testimonios distorsionados, decisiones tomadas con prisa. Cada línea confirmaba lo que siempre supo. No hubo justicia, hubo conveniencia. A pesar del dolor, se mantuvo firme, asistiendo a audiencias con postura serena, sin teatralidad. No buscaba venganza ni exposición, solo quería que la verdad quedara registrada para sí misma y para los hijos. En ciertos momentos, el peso emocional era tan grande que el cuerpo reaccionaba con un cansancio extremo, dolores que aparecían sin aviso. Aún así, continuaba. Después de todo lo que enfrentó, rendirse ya no era una opción. Los hijos comenzaron a posicionarse públicamente de forma discreta, pero clara. No daban entrevistas ni buscaban confrontaciones directas, simplemente dejaban de sostener la versión antigua. Ese cambio tuvo un impacto inmediato. Personas cercanas percibieron su distanciamiento del abuelo y comenzaron a cuestionar el silencio que siempre envolvió a esa familia. El multimillonario sintió el aislamiento aumentar. Por primera vez percibió que ya no controlaba la narrativa. Los nietos no lo atacaban, pero tampoco lo protegían. Esa neutralidad era, para él, más dolorosa que cualquier acusación directa. Significaba que ya no era el centro de sus decisiones. La decisión judicial que reconoció las graves fallas en el proceso antiguo no llegó con celebración, sino con un silencio pesado en la sala. Cuando el juez leyó los puntos principales, ella sintió que las piernas le flaqueaban, no por alegría inmediata, sino por el cansancio acumulado. Aún no era una absolución total, pero era el reconocimiento oficial de que había sido injusticiada. Eso validaba años de dolor que siempre fueron tratados como exageración o mentira. Los hijos estaban presentes, atentos, absorbiendo cada palabra. Para ellos, escuchar aquello de forma institucional fue como retirar un velo definitivo. Ya no había espacio para la duda. La madre no había fallado, había sido aplastada. Afuera nadie se abrazó ni lloró en público. La emoción llegó contenida, pesada, casi respetuosa. Uno de los hijos tocó el brazo de ella de forma discreta, un gesto simple que significaba más que cualquier discurso. Ella sintió ese contacto como una confirmación silenciosa de que algo estaba siendo reconstruido. No era un perdón pleno ni una reconciliación completa, pero era presencia. El multimillonario supo de la decisión pocas horas después y sintió el impacto físico de la noticia. La imagen que había sostenido durante años comenzaba a derrumbarse de forma oficial. Por primera vez, no había dinero ni influencia capaces de contener el avance de la verdad. Después de esa decisión, ella pasó días en un estado extraño de calma y cansancio. No era felicidad plena, sino una sensación profunda de validación. Caminaba por la casa sencilla y percibía que el peso constante
gigante sobre los hombros había disminuido un poco. Por primera vez en muchos años no necesitaba explicarse su inocencia a sí misma. Los hijos comenzaron a llamar con más frecuencia, a veces sin un tema definido, solo para oír su voz. Esos contactos, antes impensables, comenzaron a formar parte de la rutina. Ella no se engañaba creyendo que todo estaba resuelto, pero entendía que ese era un punto de inflexión real. Algo le había sido devuelto: el derecho de existir sin culpa. El multimillonario comenzó a replegarse aún más, canceló compromisos, evitó apariciones públicas y empezó a lidiar con su nombre, asociado a dudas y cuestionamientos. Personas que antes lo trataban con reverencia ahora eran cautelosas. Sentía la pérdida de control como una humillación silenciosa. Por primera vez comprendió que no era invencible. Las noches se hicieron más largas y el silencio de la casa comenzó a resonar de forma casi física. Pensaba en los nietos, ahora distantes, y entendía que ninguna decisión futura borraría lo que había hecho. El poder que siempre creyó protección se reveló como un arma que también lo había herido. La relación de ella con los hijos empezó a ganar contornos más estables, aunque frágiles. No había reproches sobre el pasado ni intentos de compensar el tiempo perdido con intensidad artificial. Empezaron a compartir cosas simples: una comida hecha juntos, comentarios sobre el trabajo, pequeñas dificultades cotidianas. Ella percibía que poco a poco ellos se permitían bajar la guardia. En algunos momentos surgían lágrimas inesperadas, recuerdos que aparecían sin aviso. Ella no interrumpía ni apresuraba nada. Sabía que ese proceso exigía respeto y paciencia. Cada gesto de acercamiento se construía con cuidado, como algo que podía romperse si se forzaba demasiado. El multimillonario intentó por última vez convocar a los nietos para una conversación definitiva. Quería explicar, justificar, quizá pedir comprensión, pero encontró una resistencia serena. Ellos escucharon sin hostilidad, pero también sin sumisión. Sus palabras sonaron tardías, atrapadas en un pasado que ya no podía reescribirse. Por primera vez comprendió que ya no estaba en el centro de sus decisiones. Aquello fue un impacto silencioso. No hubo confrontación, solo una constatación inevitable. El vínculo basado en el poder había llegado a su fin, y junto con él, la ilusión de que el control pudiera garantizar amor. Con el paso de los meses, ella empezó a sentir algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: tranquilidad. No una paz absoluta, sino la ausencia de aquel miedo constante a ser arrancada de sí misma. La rutina sencilla empezó a tener valor: despertar temprano, trabajar, preparar comida, dormir sin sobresaltos. Los hijos comenzaron a aparecer más, a veces sin aviso, trayendo historias pequeñas, comentarios sobre decisiones que estaban tomando por su cuenta. Ella escuchaba con atención, percibiendo cuánto estaban aprendiendo a existir fuera de expectativas impuestas. En ciertos momentos aún había distancia emocional, pero ya no había mentira entre ellos. Eso, para ella, lo era todo. Los hijos empezaron a redefinir lo que significaba familia. Ya no era un concepto ligado a estatus, herencia o poder, sino a presencia real, aunque imperfecta. Comprendieron que crecieron rodeados de comodidad, pero privados de algo esencial. Esa constatación no los paralizó, al contrario, los impulsó a elegir caminos propios. La relación con la madre no era idealizada, se construía en el presente, con límites claros y respeto mutuo. Entendieron que no podrían recuperar la infancia perdida, pero sí decidir cómo vivirían el ahora. Esa elección silenciosa fue para ellos un gesto profundo de autonomía. El proceso judicial llegó a su fin sin espectáculo. La absolución definitiva llegó escrita en términos técnicos, fríos, pero el impacto fue profundo. Ella leyó la decisión sola, sentada a la mesa de la cocina, y permaneció unos minutos quieta, asimilando. No gritó ni lloró de inmediato. Sintió un cansancio antiguo disolverse despacio, como algo que finalmente podía dejar en el suelo. Años de supervivencia forzada recibían un punto final formal. Eso no devolvía el tiempo perdido, pero quitaba la etiqueta que la persiguió durante tanto tiempo. Por primera vez podía mirar al futuro sin cargar el peso oficial de la injusticia. Los hijos recibieron la noticia con una mezcla de alivio y rabia tardía, la confirmación de lo que siempre
sospecharon cerraba definitivamente cualquier espacio para la negación. Hablaron largamente sobre lo que esa absolución significaba para ellos, no solo como hijos, sino como adultos que necesitaban decidir quiénes serían a partir de entonces. La figura del abuelo ya no ocupaba el mismo lugar simbólico. No había deseo de venganza, solo la necesidad de mantener distancia emocional. Comprendieron que algunas relaciones no se rompen con peleas, sino con claridad. Y esa claridad, aunque dolorosa, trajo una sensación inesperada de libertad. Ella pasó a guardar los documentos del proceso en una carpeta sencilla, sin la reverencia que alguna vez imaginó tener. No quería convertir aquello en trofeo, ni en herida abierta. Era solo parte de su historia, algo que necesitaba existir sin dominarlo todo. Poco a poco, percibió que ya no despertaba pensando en el pasado. Pensaba en el trabajo, en planes pequeños, en cómo organizar la semana. Los hijos empezaron a incluirla en decisiones prácticas, pidiéndole opinión, compartiendo dudas. Esos gestos, tan comunes en otras familias, tenían para ella un valor inmenso. No se trataba de recuperar autoridad materna, sino de construir confianza mutua. Y eso estaba finalmente ocurriendo. El multimillonario enfrentaba el declive de forma silenciosa. La salud frágil lo obligó a reducir compromisos y la soledad se volvió más evidente. La casa grande ya no impresionaba, solo hacía eco de elecciones antiguas. Comprendía ahora que había confundido amor con posesión y protección con control. Esa conciencia no trajo redención inmediata, solo lucidez tardía. Los nietos mantenían un contacto mínimo, respetuoso, pero distante. No había hostilidad, solo límites claros. Para él, eso era más doloroso que cualquier confrontación. Por primera vez, enfrentaba la consecuencia real de sus actos, no la pérdida del poder, sino la pérdida de la intimidad. Con el tiempo, ella percibió que su propia identidad ya no giraba solo en torno a la injusticia que había sufrido. Había días difíciles, recuerdos que surgían sin aviso, pero ya no definían todo. Los hijos comenzaron a invitarla a encuentros sencillos, almuerzos sin fecha especial, conversaciones despretenciosas. En algunos momentos surgía una risa inesperada, casi tímida, como algo que aún estaba aprendiendo a existir entre ellos. Ella notaba que esos instantes llegaban sin esfuerzo, sin peso. No eran intentos de compensación, sino señales de que el vínculo estaba echando raíces reales. Eso no borraba el pasado, pero mostraba que ya no controlaba el presente. Los hijos empezaron a hablar abiertamente de planes de vida que no incluían repetir el modelo que conocieron. Querían relaciones más honestas, menos jerárquicas, menos basadas en el miedo. Reconocían que tuvieron privilegios, pero también pérdidas profundas. Esa conciencia los volvía más cuidadosos con sus propias elecciones. La presencia de la madre, ahora libre y entera, ayudaba a anclar esas decisiones. Ella no daba lecciones ni grandes consejos, solo compartía lo que había aprendido en la práctica, que sobrevivir exige fuerza, pero vivir exige verdad. Esas conversaciones, simples y directas, ayudaron a consolidar algo que antes parecía imposible. Ella comenzó a mirar atrás con menos dolor y más comprensión. No justificaba lo que le hicieron, pero entendía que la violencia que sufrió provenía de elecciones humanas, fallidas, hechas por alguien que nunca supo lidiar con la pérdida sin controlar todo a su alrededor. Esa comprensión no era un perdón automático, sino una liberación personal. Percibió que ya no necesitaba cargar rabia para validar su propia historia. Lo que vivió dejó marcas, pero también fortaleció algo dentro de ella que nadie logró destruir: la capacidad de permanecer humana incluso cuando fue tratada como descartable. Esa conciencia la hizo seguir adelante con más firmeza y menos peso. Los hijos comenzaron a integrar a la madre de forma natural en sus vidas, sin anuncios ni grandes gestos. Ella estaba presente en cumpleaños sencillos, en decisiones prácticas, en momentos difíciles. No ocupaba un lugar idealizado, sino real. Comprendieron ahora que el amor no necesita ser perfecto para ser verdadero. Esa convivencia no borraba los años perdidos, pero creaba algo nuevo, construido con madurez y respeto. Para ellos, reconocer a la madre como parte activa de la vida adulta fue una elección consciente, no una obligación. Esa elección silenciosa selló
una transformación profunda que ninguno imaginó posible años antes. El multimillonario vivió sus últimos años de forma más replegada, lejos de la imagen pública que construyó con tanto esfuerzo. Ya no intentaba corregir el pasado, quizá por entender que algunas cosas no admiten reparación tardía. En momentos de lucidez dolorosa, reconocía que había perdido al hijo 2 veces, primero por la muerte, después por las decisiones que tomó en nombre del control. La ausencia de los nietos, ahora definitiva en el plano emocional, se sentía como un silencio constante. No había odio dirigido hacia él, solo límites claros, y eso era algo que nunca había aprendido a atravesar. El poder, que siempre fue su armadura, ya no servía para protegerlo de su propia conciencia. Ella supo del empeoramiento de su salud por terceros y sintió algo inesperado, no satisfacción ni deseo de justicia poética, sino una tristeza silenciosa. No buscó contacto, no por venganza, sino porque entendió que cada uno debía lidiar con sus propias elecciones. La vida había seguido, y ella ya no necesitaba definirse por el dolor causado por aquel hombre. Lo que realmente importaba estaba delante de ella todos los días. Los hijos, ahora adultos, construyendo vínculos reales, imperfectos, pero honestos. Comprendía que su mayor victoria no fue la absolución ni el reconocimiento público de la injusticia, sino no haber perdido la capacidad de amar, incluso después de todo. Los hijos, al mirar atrás, comenzaron a comprender que su historia no tenía que terminar en el trauma. No romantizaban el sufrimiento, pero reconocían el impacto que tuvo en quienes se convirtieron. La relación con la madre no era una reparación simbólica, era una elección diaria, construida en el presente. Aprendieron que el amor no se impone, no se compra y no se sostiene en el miedo. Esa comprensión los liberó de repetir patrones antiguos. Por primera vez, sentían que tenían una autonomía emocional real, algo que ninguna herencia podía ofrecer. Al final, nada fue espectacular. No hubo discursos finales ni grandes gestos de redención. La transformación ocurrió de forma silenciosa, como muchas de las cosas más profundas de la vida. Una mujer injusticiada sobrevivió, resistió y volvió a existir por completo. 2 hijos, privados de la verdad durante años, eligieron reconstruir vínculos con conciencia y madurez. Y un hombre poderoso aprendió demasiado tarde que el control nunca fue sinónimo de amor. La historia no terminó perfecta, pero terminó verdadera. Y esa verdad, construida en el dolor y en la persistencia, dejó un impacto duradero en todos ellos y una reflexión silenciosa en quien escucha. El dinero puede moldear destinos, pero solo la verdad y el afecto construyen vidas enteras.